Hola, buenas noches. Aquí estamos nuevamente para hablar de historia, a pensar un poco en nuestro pasado para afrontar este presente y tratar de mejorarlo. Vamos a hablar esta noche de Malvinas, de la historia de Malvinas y también específicamente de aquella guerra desatada en abril de 1982, de la cual por supuesto las principales víctimas fueron nuestros soldados, los combatientes, que padecieron el ataque inglés, pero también el maltrato de sus superiores, los estaqueos. Y además de esto, aquellos muchachos que se fueron con la felicitación y el festejo de la sociedad civil, cuando volvieron recibieron la espalda, mirar para otro lado, eran una presencia molesta que nos recordaba una derrota. La guerra se llevó 649 vidas argentinas, pero además entre los que volvieron hubo 400 muertos más. Son las secuelas de la guerra, gente que se suicidó, gente que no recibió la atención médica adecuada, gente que siguió pagando el costo de aquella guerra tan particular y terrible que vivimos en 1982. El 2 de abril de 1982, un importante número de efectivos militares argentinos, junto a una fuerza naval compuesta por buques, portaaviones, destructores, corbetas y submarinos, desembarcó sorpresivamente en las Islas Malvinas, logrando la rápida rendición de la gobernación. Al día siguiente, el 3 de abril, ya consumada la ocupación militar de las Islas Malvinas, se ocupa Grytviken, con refuerzos transportados por la corbeta Guerrico, produciéndose un breve combate con una dotación de 22 Royal Marines desembarcados del buque Endurance. Las bajas argentinas ascienden finalmente a 3 muertos y 4 heridos, lográndose la rendición del grupo británico, el que sufre un solo herido. El gobierno militar de entonces estaba buscando una forma de reciclarse y, como en otras oportunidades de la historia, Malvinas fue la excusa para ello, salvo que esta vez ellos confundieron, quiero creer que confundieron, una supuesta neutralidad americana en el desembarco de Malvinas. La mala lectura que hace la Junta sobre la actitud de Estados Unidos, ¿de dónde provenía? ¿De la colaboración en América Central con la represión? Bueno, ciertamente en ese momento había una intervención clandestina muy importante de Argentina en Centroamérica, sobre todo en Honduras. Se entrenó ahí a los contras, se vendió el know-how de la tortura y del interrogatorio. El método argentino. El método argentino era una exportación no tradicional. Básicamente confundió a los militares argentinos, o quisieron confundirse, sobre la alianza que existía entre Estados Unidos y la Argentina en temas específicos de la Guerra Sucia. Más la recepción que le hacen a Galtieri entonces en Washington, donde le dicen que es un general majestuoso, etcétera, etcétera, más su relación que tenía con el jefe del ejército, el general Maya Gil, hacen creer que Estados Unidos no solo da el permiso, entre comillas, claro, para el desembarco, sino que iba a mantener una neutralidad entre Gran Bretaña y Argentina. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Como todos tristemente recordamos, la Guerra de Malvinas terminó el 14 de junio de 1982, pero las secuelas continuaron y continúan causando efectos en los excombatientes. Según un estudio reciente, el 40% de ellos intentó suicidarse y un 80% aún hoy padece trastornos del sueño. Las estadísticas dicen que más de 450 casos de suicidios, cuando en combate murieron 269, más los muertos del crucero General Belgrano. Y el tema es que nadie, durante 10 años nunca se habló, nunca hubo ningún tipo de ayuda. Después recién en el gobierno menemista se dio una pensión muy ínfima. En estos últimos tiempos se profundizó todo el tema de la ayuda psicológica, de 0800 que hay guardias de excombatientes para contener si alguno quiere suicidarse o tiene algún problema de angustia o algún problema familiar. Porque está, aparte de eso, de la problemática del suicidio, está la problemática de la violencia familiar, ¿no? Es decir, de que hay una sociedad que es prejuiciosa, entonces yo conozco muchos casos de excombatientes que cuando van a pedir trabajo no cuentan que son excombatientes de Malvinas porque no te dan trabajo, ¿no? Héroe sos cuando estás en la guerra, cuando volvés acá sos chapita, algo tenés, y eso lo pagamos todos. A mí también me ha costado y es una sociedad que es muy prejuiciosa. Entonces, poder hablar de esto fue un gran desafío para todos. Hoy
Nadie buscó lástima, lo que busca es respeto, ¿no? Por alguien que dio su vida o que hizo lo que pudo en una situación como la guerra. Sabemos que las principales víctimas de esta guerra fueron los combatientes, oficiales, suboficiales, soldados sobre todo, y sus familias, que padecen situaciones complicadas, algunas de violencia familiar, incomprensión del resto de la sociedad, abandono de la sociedad civil. Mientras tanto, los principales responsables, los que decidieron la guerra, los sobrevivientes, pues son gente mayor, pero que aún camina por la calle, siguen absolutamente impunes. Los que estaban en Malvinas son los que fueron de acá, ¿sí? No hay por qué cambiar y pensar que en Malvinas, por un raro efecto mágico, los mismos militares que destrozaban al pueblo durante un gobierno pervertido y sanguinario durante tantos años, allá se convirtieran en reivindicadores de la heroicidad, ¿no? No hay por qué pensarlo. Tenían el mismo comportamiento, la misma predisposición para con los subordinados, salvo, repito, honrosas excepciones. Creo que todo tiene su tiempo, y Argentina después de la guerra sí tenía otras prioridades, ¿no? La libertad, los derechos humanos, la economía, la reconstrucción como país, y se dejó de lado Malvinas. Lo lamentable es que al dejar de lado a Malvinas se dejó de lado a los chicos que habíamos vuelto. Y durante mucho tiempo estuvimos olvidados, marginados, ignorados. Nosotros volvimos con esa enfermedad que es el estrés postraumático que tiene todas las personas que tienen situaciones límites. Pero lo más trágico de todo esto fue que no hubo ningún tipo de ayuda psicológica a gente que a los 18 años no piensa en morirse. Vos a los 18 años no sos inmortal. Si no pensás en morir, pensás en vivir, sos inmortal. Pensás en estudiar, en viajar, en formar una pareja, en jugar al fútbol, pero no en la muerte. Y eso quedó en nosotros. Y creo que se agravó con los malos tratos, las humillaciones, los estaqueos, la falta de esa contención, que salvo nuestra familia, después la sociedad no quería hablar, era la palmadita en la espalda, era esa culpa de haber ido a la Plaza de Mayo a aclamar a Galtieri y nadie se hacía cargo de que apoyó la causa Malvinas y de que de alguna forma había apoyado la dictadura militar y se ignoró el tema.